Muy buenos días. Les saluda Sergio Alcalde de su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente, aquí desde las instalaciones de Radiorama Guadalajara, en la Perla Tapatía. Pues mandándoles un cordial saludo con todo el afecto del mundo, estimado auditorio, y deseándoles pues la mejor semana, que pongamos toda la buena disposición y toda la buena actitud, ya que esto pues facilita los buenos resultados en todo lo que queremos hacer. Bueno, pues bien, empezamos toda esta semana pues muy movida, con muchos temas importantes, sobre todo en medio ambiente, por todas estas cuestiones de afectaciones que se están teniendo en el sureste del país, toda esta gran tragedia que sucedió en estas zonas de Veracruz, en estas zonas de Puebla, en estas zonas de Querétaro, Hidalgo, y me falta un estado que es Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla. Entonces, pues hay muchísimos muertos, muchísimos desaparecidos por todas estas lluvias tan intensas que se han dado, y pues vaya pues toda nuestra solidaridad y todos nuestros mejores vibras para todas estas personas afectadas, que también es uno de los temas que hablaremos el día de hoy, en donde pues tomaremos temas un poquito ligeros a un poquito más intensos. Me refiero a que hablaremos como un primer tema de todo lo que es la exportación de México hacia Estados Unidos de los vehículos eléctricos y vehículos convencionales, donde pues ya tenemos un primer lugar, pues la verdad significativo, que sí tenemos que valorar todos estos esfuerzos que hace esta industria. También hablaremos de temas generales del Tratado de Libre Comercio, que está pues a poco tiempo de que se revise y que se generen las condiciones esas que tenemos de esperanza y de buenos resultados para que nuestra industria y nuestro progreso pues no se frene, y todas estas cuestiones que se presentan cuando hay trabajo, cuando hay oportunidades, cuando hay avances, cuando hay respeto al medio ambiente y cuando hay todas esas condiciones de bonanza que el país requiere ante todos estos escenarios que a veces no los vemos tan favorables. Pues bien, comuníquese con nosotros al 33 10 97 36 65, en donde pues con mucho gusto recibiremos sus preguntas, sus comentarios, sus recomendaciones, y estaremos pues atentos a su WhatsApp 33 10 97 36 65. Estaremos muy al pendiente de sus mensajes. Pues bien, estimado auditorio, pues iniciamos con toda esta nota, donde pues México toma el primer lugar en envío de autos eléctricos a Estados Unidos, y pues México desplaza a Japón, a Corea del Sur y a Alemania, y se ha convertido en el principal proveedor de vehículos eléctricos a Estados Unidos al enviar 145,000 unidades durante este 2024, y esto lo destaca el tercer informe de movilidad de México realizado por Latam Mobility. Pues se expuso que en este reporte que este logro se debe pues a un aumento significativo de la inversión de fabricantes internacionales en México y a la sólida cadena de valor automotriz nacional. Esto pues permitió que nuestro país triplicara sus exportaciones de vehículos a Estados Unidos de 2023 a 2024, que se triplicara. Pues es un gran dato, es un estímulo importante para todo este sector, que no solamente pues es el estrictamente automotriz, sino que todo lo que conlleva las empresas satélites, las empresas complementarias y toda la mano de obra que esto otorga. Este cambio confirma el papel estratégico de México como pieza clave de lo que es la cadena de suministro de movilidad limpia en América del Norte, respaldado por su base manufacturera competitiva, pues un gran capital humano y una red de infraestructura pues de carga, pues que cada vez con mejores resultados. Esto pues ha convertido a México en el mayor exportador de autos eléctricos a Estados Unidos, aprovechando pues dos cosas muy importantes: una, su proximidad, es decir, su vecindad que tenemos, la mano de obra calificada y acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio. Entonces todas estas ventajas se dan por todas estas cuestiones. Recuerde que México es de los pocos países, o es uno de los países que más tratados comerciales tiene en el mundo, con más de 50. Japón ha sido consistentemente uno de los mayores proveedores de automóviles
en el mundo, incluyendo pues modelos eléctricos, mientras Corea del Norte solo se ha posicionado como un proveedor clave en el mercado de estos vehículos eléctricos. No obstante, el acuerdo de Norteamérica pues ha facilitado el comercio entre México y Estados Unidos y ha beneficiado muchísimo todas las exportaciones de estos vehículos. Y bien, pues México envía 4 marcas principales para que usted esté enterado. Una de ellas es General Motors, que envía la Suburban Chevrolet Blazer, la Equinox, la Cadillac, y Ford exporta el Mustang Mach, la Wagoneer, y Toyota envía la Tacoma híbrida. Y de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la producción de autos eléctricos e híbridos de México acumula hasta septiembre 214,203 unidades, lo que representa un aumento del casi 40% comparado con el mismo periodo del 2024. Bueno, pues todo esto es a pesar de que la producción de vehículos eléctricos cayó un 7% en Estados Unidos, y la producción general de la región se mantuvo sin cambios interanual, ya que la disminución de la producción estadounidense se vio compensada por la duplicación de la producción de vehículos en México, que alcanzó los 220,000 coches. Eso señaló la Agencia Internacional de Energía. Pues bien, pues lo importante es que en este dato pues ya se establece que México se posiciona como el primer país, como el primer lugar como país exportador de vehículos eléctricos hacia Estados Unidos, y bueno, en 2024 también México se convirtió en el mayor socio comercial de autos eléctricos en Estados Unidos, y las exportaciones netas a este país que alcanzaron los 145,000 vehículos. Eso lo ratifica nuevamente la Agencia Internacional de Energía. Pues somos el país que más exporta vehículos a Estados Unidos, y hablando pues de exportaciones y de aperturas también comerciales y todo lo que conlleva pues el que tengamos los mejores tratados y el aprovechar la ubicación geopolítica que tenemos en América del Norte con nuestros vecinos que son Estados Unidos y Canadá, pues tenemos una gran fe, y yo creo que hablando ya del Tratado de Libre Comercio que se revisará en 2026, pues debemos apostar y tener todas las esperanzas en el Tratado de Libre Comercio, ya que también pues para nosotros es un termómetro, o más bien para Estados Unidos es un termómetro, y nosotros generamos ese termómetro que es un indicador que monitorea los temas políticos y de seguridad en México, pues lo que ayuda también a que se den presiones, para que se den mejor las cosas en nuestro país. Es decir, todas estas cuestiones de seguridad que se ven reflejadas como malos resultados, también el país de Estados Unidos y también Canadá, pues levantan la mano y dicen: a ver, políticos, a ver, funcionarios, ¿qué está pasando? ¿Por qué si tenemos estos acuerdos y si tenemos estas condiciones de reciprocidad, por qué ustedes no están haciendo su trabajo, sobre todo en el tema de seguridad y sobre todo también en el tema de productividad? Entonces, cuando decimos pues que son estos planteamientos los importantes en este sentido, pues a todos nos interesa que todas estas variables de productividad se den, y creo yo en lo particular que es indispensable pues mantener la consolidación de los 3 países que conforman este tratado, y esto pues ha generado pues una gran competitividad, ha generado pues unos grandes resultados, ha generado también que México pues aparezca en el mapa. Este bloque ha construido aunque a Estados Unidos no le gusta la cuestión de trilateralidad, o que se conformen los 3 países, ellos prefieren que sean tratados bilaterales, tanto de México con Estados Unidos como México con Canadá y como Canadá con México. Entonces, este bloque, pues creo yo, ha construido una gran competitividad en las últimas 3 décadas, a través de estos acuerdos que se dan tanto en la región como en otros
pues continentes, porque también nos ha reposicionado, nos ha hecho pues mucho más competitivos, ha hecho más fuertes, nos hace monstruos el que estemos juntos como los tres países que somos, como este gran bloque. Pero bueno, tenemos que recordar que cuando se renegoció el Tratado de Libre Comercio en 2017 y 2018, el sector privado norteamericano le hizo saber tanto al presidente Trump como a los legisladores estadounidenses que era absolutamente indispensable que se renovara el tratado, por lo que es probable que en estas mismas condiciones ahora en el año 2026, pues ojalá que estos mismos empresarios, que nosotros también como país levantemos las manos para que estas revisiones pues lleven a feliz puerto a que se sigan renovando cuestiones que a todos nos favorece. Pero bueno, nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial, estimado auditorio. Comuníquese con nosotros a 33 10 97 36 65. Estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente. No le cambie, regresamos en un momento. Ya de regreso aquí en su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente, donde estábamos hablando, estimado auditorio, de que México ocupa ya el primer lugar en exportación de vehículos eléctricos hacia Estados Unidos, y lo que nos posiciona pues como un buen indicador para las cosas que pudieran venir buenas en esta revisión futura que se hará el año próximo del Tratado de Libre Comercio, en donde se están haciendo también ya todas las preparaciones, y aquí de manera pues muy coloquial, muy amigable, tratamos de explicarle lo que a nuestro juicio serían los puntos y las condiciones para que este tratado traiga beneficios a nuestro país, que nos actualice en todas estas cuestiones de rezagos que tenemos, sobre todo en productividad, sobre todo también en energía, sobre todo también en medio ambiente. Tenemos que cambiar esta cultura, estas condiciones de entendimiento de lo que es el medio ambiente, de lo que es el cambio climático y todas estas cuestiones que muchos organismos y muchos funcionarios pues no le dan la importancia, y es lo que estamos viviendo. También de ese tema pues hablaremos en un momento. Y bueno, tratando ya de agarrar el hilo de lo que teníamos de comentarios del Tratado de Libre Comercio, pues lo que decía anterior al corte era pues que cuando se renegoció el Tratado de Libre Comercio entre 2017 y 2018, el sector privado norteamericano le hizo saber tanto al presidente Trump como a los legisladores estadounidenses que era absolutamente indispensable que se renovara el tratado, por lo que es probable que estas mismas empresas pues soliciten lo mismo hoy en esta revisión próxima de 2026, y lo que hay que ver es que en qué condiciones y cuáles son las cláusulas que cambian o que cambiarán el actual tratado. Pues hay que recordar que el actual presidente de Estados Unidos decía que era el peor acuerdo que se había firmado, y sin embargo pues le hicieron pocos cambios, ¿no? Entraron empresas norteamericanas que tienen grandes intereses en nuestro país, y también pues y su contraparte pues mexicana, pues apretar y hacer los ajustes con lo que se pudo renovar la vez anterior el famoso tratado. Bueno, y también hay unos comentarios importantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que dice que la revisión es una oportunidad, así lo vemos nosotros también, y representa pues un gran escenario y una gran oportunidad para buscar una mayor cooperación para el desarrollo y reforzar la certidumbre jurídica y comercial de la región de Norteamérica. A ese punto quería yo llegar, estimado auditorio, a la certidumbre jurídica. Y cuando hablamos de certidumbre jurídica, pues hablamos de sentar las bases de confiabilidad y de certeza para todos los inversionistas que se vienen a nuestro país a invertir. Y vamos a abocarnos a un tema que es el tema de energía. El tema de energía, pues es un tema que pues los últimos 8 años se ha visto rezagado con todas estas cuestiones de discurso que se presentan, que se dicen, que se escriben, pero no se ejecutan,
no se llevan a cabo todas estas cuestiones donde pues seguimos teniendo grandes rezagos en tramitologías. Pues se los reitero otra vez que es un verdadero viacrucis estar en el famoso esquema de generación de abasto aislado, en todas estas cuestiones de inversión a gran escala para energías renovables. No se dan los permisos, se atoran en todos los puntos y no se dan las condiciones de inversión que quisiéramos todos los inversionistas para que en este país este esquema funcione. Y cuando hablamos también de certeza jurídica, hablamos de que si en este tratado se dan los ajustes que de alguna manera solicitarán, y no tenga la menor duda, Canadá y Estados Unidos, sobre todo en el sector de energía, pues pudieran venirse también arbitrajes, que si estos se presentan por las empresas afectadas, pues seguramente, estimado auditorio, como ha pasado en muchas ocasiones, estos arbitrajes, pues seguramente los perderemos. Y esto pues es derivado de los acuerdos transversales que se tienen en el TEMEC, reflejados en capítulos estratégicos de este mismo acuerdo, que son el capítulo de inversión y el capítulo de comercio transfronterizo de servicios, así como el capítulo de empresas propiedad del Estado y monopolios designados. Y cuando decimos monopolios designados, hablamos de efectivamente el gran monopolio que representa Pemex y el gran monopolio que representa la Comisión Federal de Electricidad. Estos capítulos comprometen al gobierno mexicano a responder la apertura de los planes de negocio que estos sectores habían experimentado. Entonces, pues ahí el gobierno ahorita sigue con su bandera esta de engañatontos, de engañabobos, de que estamos perdiendo soberanía. No, señores, no estamos perdiendo ninguna soberanía. Las instalaciones están en México, los negocios están en México. Lo que tenemos que hacer es buscar cómo las asociaciones público-privadas se den de la mejor manera, en donde participen mexicanos, en donde participen empresas mexicanas, donde se promuevan las empresas mexicanas, y sí, ¿por qué no?, que se vengan también empresas extranjeras que aporten capital, que aporten tecnología, porque no tenemos, pero que se den los manejos de la mejor forma, que se transparenten, que efectivamente se midan los resultados, que se reflejen las condiciones de consejos administrativos, de consejos de administración, en donde se monitoreen todos estos buenos resultados y que no nos engañen con esa falsa soberanía donde va a venir el gringo, donde va a venir el europeo y nos van a robar las cosas. Eso es un discurso de engañatontos que no va ya con esta época, y cuando hablamos pues de condiciones de certidumbre jurídica, también pues empezamos que por ejemplo las estructuras de negocio que se dan en el sector energía, pues tiene que usted tener una idea, estimado auditorio, de que estas estructuras de negocio se caracterizan por algo que los economistas llaman monopolio natural, y este monopolio se conforma por dos puntos importantes, y el primero pues es que se requiere una gran inversión, se requiere un gran capital para poder participar en ellos. El segundo punto es que sus costos de producción son decrecientes conforme aumenta su volumen de producción, es decir, mientras más grande la cuestión de manufactura, mientras más grande la cuestión de generación, si hablamos estrictamente de energía, los costos de generación del kilowatt pues cada vez son más baratos. A mayor volumen, el costo de la energía disminuye. Y bueno, cuando estos costos son decrecientes, pues aumenta el volumen de producción de estas empresas, y esto a su vez genera un poder, genera un poder de mercado que lo genera este monopolio, y este monopolio después puede, y ha sucedido, pues racionaliza, lo esconde el producto, y entonces ya viene la manipulación y vienen todas estas cuestiones de aumentos de precios y de condiciones de que yo establezco este parámetro bajo esta condición, bajo estas reglas, y es lo que producen los monopolios, es lo que de alguna manera pues se pudiera dar o se está dando con CFE y con Pemex. Pero para esto pues la gran solución es tener reguladores confiables. ¿Y qué son reguladores confiables? Pues no son otra cosa más que los árbitros que de alguna forma pues controlan y regulan todos estos esquemas de precios y todos estos esquemas de producción, en donde
pues se establece un piso parejo para todos los productores y para todos los compradores, y las reglas de alguna manera se cumplen. Y esto, pues cuando hablamos de certeza jurídica y cuando hablamos de certidumbre para todos los inversionistas, pues no se da, porque ahora nuevamente este regulador, tanto en Pemex como en CFE, pues es el mismo gobierno. Entonces ya los parámetros de igualdad que se establecen con los privados pues no son los mismos. Entonces este va a ser uno de los temas y va a ser uno de los puntos más álgidos que se revisarán, que se establecerán en claro en esta revisión del Tratado de Libre Comercio, en donde pues se verán las condiciones de eficiencia, donde se verán las condiciones de certeza de que efectivamente hay un piso parejo para todos, pero bueno, pues está en el aire la moneda. Yo no sé cómo ahora la Comisión Nacional de Energía, que apoya tanto a la cuestión esta de despacho de energía y que le da preferencia también de construcción a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex en todos sus ámbitos, pues yo no sé cómo ahora se establecerán las reglas y las condiciones para que esto opere y para que la gente se anime a venir a invertir. Entonces, pues todo esto se verá en ese marco de revisión, en esa estrategia de condiciones que nuevamente se verán exhaustivamente revisadas, y bueno, esperemos y nos vaya bien en esta famosa revisión del tratado. Bueno, muy bien, vamos a pasar a otro tema, a un tema pues álgido, a un tema pues no muy agradable, pero pues que son también derivaciones de las cuestiones del cambio climático, de las cuestiones de la violencia con que estos fenómenos naturales se presentan en el mundo, no solamente en nuestro país. Y bien, también hay que poner las cosas también que no son tan malas en el sentido de buenas noticias, y uno de los datos es que ya cuando hablábamos hace un momento de toda esa gran afectación que se presentó en el sureste, pues ya tenemos un anuncio de que la Comisión Federal de Electricidad ha restablecido el suministro casi al 100% de los afectados en Puebla, Hidalgo y Veracruz, así como en San Luis Potosí y Querétaro. Pues un reconocimiento a todos esos grandes esfuerzos también que realizan estas cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad, en donde créanme que en la cuestión de restauración de líneas de transmisión y de distribución y del compromiso que tienen con la ciudadanía y con el pueblo de México, pues no les ganan, son gente muy comprometida, sobre todo en las cuadrillas. No estoy mezclando aquí la política, ni la certidumbre jurídica, ni la Comisión Nacional de Energía. Estoy hablando de la gran empresa que sí es CFE, en toda la gente que la conforma, pero que nada tiene que ver con las cuestiones políticas y que nada tiene que ver con las cuestiones estas de certidumbre jurídica que carecen nuestras leyes, pero que sí, bueno, pues ya se ha restablecido casi en su totalidad la energía en estos 5 estados, derivado pues de estos esquemas más bien de estos fenómenos meteorológicos que han generado un gran daño en esta región. Pues vamos a irnos a un segundo corte comercial, nos vamos a compenetrar en todo lo que es la cronología de todos estos eventos, donde está también la negligencia y los malos resultados de Protección Civil y de funcionarios que han sido pues nefastos en cómo tomar las condiciones de precauciones y las condiciones de prevención ante estos fenómenos que ya son muy comunes, que vengan con esta gran fuerza y con esta gran contundencia y que generan una gran afectación cuando se presentan los fenómenos meteorológicos. Regresamos en un momento, estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente, no le cambie. Ya de regreso aquí en su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente, donde hace un momento estábamos hablando de las cuestiones estas de la revisión del Tratado de Libre Comercio con con Canadá y Estados Unidos y México, por supuesto, y también hablábamos de todas estas cuestiones climáticas, de todos estos fenómenos naturales contundentes, robustos y muy fuertes que se han presentado en el sureste del país, donde reiteramos toda esta
todas estas buenas vibras que tenemos para todas estas gentes afectadas, toda nuestra solidaridad para ellos y la verdad pues son zonas que se han visto devastadas por las intensas lluvias y que pues lo grave de esto, lo delicado de estos fenómenos naturales, por cómo se forman y cómo se crean en la naturaleza y donde son pues muy complicados y difíciles de frenar o de eliminar, pues estos fenómenos pues son el resultado del mismo cambio climático que estamos viviendo y eso pues lo hemos platicado en algunos otros programas, los hace a estos fenómenos más robustos, los hace más contundentes, los hace más devastadores y lo que sí podemos hacer, lo que sí podemos considerar es que podemos prevenir, pues tenemos todas las tecnologías, tenemos todas las herramientas para poder detectarlos, para poder dimensionarlos, para poder magnificarlos y poder determinar de qué nivel de huracán se está haciendo, o qué terremoto se está presentando, con qué agresividad vienen, cómo se avecina. Y ahorita que hablamos de lluvias, como fue el caso en estos estados, en esta zona del sureste que abarcó a 5 estados, pues fíjese que estuvo con agua 2 semanas antes anunciando a todas estas regiones el nivel de peligrosidad que se avecinaba, que se acercaba, y todos estos funcionarios, todas estas gentes que previenen y cuidan a la población, pues no les importó, ¿no? Lo hicieron menos, no saben cuántos son 250 milímetros de lluvia en un metro cuadrado, no tienen idea de lo que esto significa y no le dieron la importancia a todas estas cuestiones de desastre que se presentaron. Y bueno, pues todos estos temas pues tienen responsabilidades y todos estos fenómenos pues se tienen que atacar, pero cuando hablamos de responsabilidades tenemos que hablar de responsabilidades en cada nivel de gobierno. Cada uno de los distintos esquemas de gobierno tiene distintas responsabilidades y cuando hablamos de la responsabilidad más alta, que en este caso pues es el gobierno federal, pues le voy a decir algo que nos llama mucho la atención y nos genera mucho ruido. El título académico de Laura Velázquez Alzúa, quien es la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil en el país, en México, otra vez se lo voy a decir, el título académico de la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil en México, que es la licenciada Laura Velázquez Alzúa, es en Historia del Arte por el Instituto Cultural Helénico. Entonces creo que ya desde ahí, con el nivel número 1 de responsabilidades en los distintos niveles de gobierno, que es el gobierno federal, desde ahí ya estamos mal. Creo que este título, o creo que esta cuestión de posicionamiento a esta área tan importante de protección civil, se la dio López Obrador en la administración pasada a esta licenciada, creo yo pensando en el 90% de lealtad y el 10% de eficiencia. Entonces, yo creo que esto no aplica, no solamente en esto, en todos los organismos que tienen de niveles importantes de responsabilidad, sobre todo con la población. Aquí aplica la experiencia, los conocimientos, las relaciones, la infraestructura, todo ese escenario de herramientas que se requieren para poder prevenir este tipo de desastres. Si ponemos a una licenciada en artes a un escenario de tanta exigencia y de tanto conocimiento como es protección civil, donde tiene que conocer de fenómenos naturales, tiene que conocer de maquinaria y equipo, donde tiene que saber de prevención, donde tiene que conocer de hidráulica, donde tiene que conocer de toda la innovación que presentan todos estos, para batir todos estos esquemas,
pues ponen una licencia en arte, pues que debe ser muy brillante en arte y debe ser muy brillante en pintura, en toda la cuestión esta de óleos y toda la cuestión esta de esculturas de bronce, pero ¿qué tiene que hacer una titular de protección civil en el país si es experta en arte? Pues esos son los boquetes que tenemos en nuestro país en cuanto a resultados. ¿Y cuándo va a parar esto, estimado auditorio? ¿Cuándo se va a controlar? Cuando levantemos la mano, cuando nos pongamos enérgicos, cuando ocurran fenómenos como en Nepal y cuando ocurran fenómenos como en todas esas partes donde se están destituyendo y apedreando y destituyendo funcionarios que no dan resultados. Eso tenemos que hacer en nuestro país, levantar la mano, quitarlos, a lo mejor no apedrearlos, porque eso sucedió en otros países, pero yo creo que no tenemos que llegar a tanto en nuestro país, pero sí tenemos que levantar la mano y decirle a nuestras autoridades superiores e intermedias, así como las municipales, que hagan su trabajo, que se empeñen en cumplir todas estas cuestiones de responsabilidades y que se lleven a cabo de manera correcta y que efectivamente existan planes para estas contingencias. Que no es otra cosa más que una especie de parece competencia de quién hace peor las cosas ante estos escenarios climáticos que se presentan. Tenemos grandes deficiencias en estas devastaciones que se han dado y tenemos pues una negligencia muy marcada de funcionarios que han sido claves en estos fenómenos naturales en los últimos 10 años. Y bien, si hablamos de esos últimos 10 años, no estamos hablando de partidos políticos, estimado auditorio, estamos hablando de resultados, estamos hablando de protección a la población, estamos hablando de experiencia en las personas que tienen que estar en el control de estas condiciones tan ya devastadoras que se presentan y que de alguna forma vienen cada vez con mayor fuerza. Entonces, creo que estos desastres, estas respuestas gubernamentales no son las que el pueblo de México requiere y ya los discursos de engañatontos y los discursos de que llegan con su bolsa de frijol y con su medio kilo de manteca ya no son soluciones. Ya los políticos tienen que evolucionar, ya tienen que aplicarse a sus responsabilidades, ya no tienen que hacer de las cuestiones políticas y de funcionarios, ya no tienen que hacer de esto un botín. En México pues, se han documentado muchos casos de negligencia, como les comentaba, de funcionarios públicos ante fenómenos naturales, y viene uno de estos desastres fue el terremoto en Chiapas en 2017, donde el gobierno federal fue criticado por su lenta respuesta al terremoto. Fue en 2017 que dejó más de 100 muertos y miles de damnificados. También se presentó en Jalisco en 2015 el huracán Patricia, y el gobierno estatal y el federal fueron acusados de no tomar las medidas adecuadas para proteger a la población ante el huracán, lo que causó muchos daños significativos en toda la costa. También en 2020, que ese está más reciente y le tocó a la administración de López Obrador, fue las inundaciones en Tabasco, donde el gobierno estatal también fue muy criticado por no tomar las medidas efectivas para prevenir las inundaciones que afectaron a miles de personas. Esto fue en Tabasco. Entonces, todos estos esquemas de irresponsabilidades y de negligencias de funcionarios públicos pues deben de tener y pueden tener pues graves consecuencias, y deben de pagar sus negligencias y sus responsabilidades. Esto está establecido por la ley y es fundamental que se tomen las medidas para poder prevenir y sancionar estos comportamientos. Entonces, otra gran tragedia que también se debió a negligencia de funcionarios fue en el huracán Otis en Acapulco, donde se ha destacado como un factor clave la devastación causada por este fenómeno natural que fue un ciclón de nivel de categoría 4, en donde estaba anunciado su llegada a las 9 de la noche
y en uno de esos hoteles importantes en Acapulco, el secretario de gobierno del estado a las 8 de la noche estaba inaugurando un congreso minero, y fue cuando empezaron a tronar los cristales y a tumbarse las puertas con la presencia del huracán, que se dieran cuenta de que efectivamente pues esa devastación venía, y a ese nivel de irresponsabilidad del secretario de gobierno pues presentaba su inauguración de este congreso minero. Bueno, en esas condiciones de funcionarios públicos estamos en todo el país. Entonces, bueno, pues tomemos nuestras opiniones. Usted, estimado auditorio, tiene la mejor opinión de estos eventos, de estas responsabilidades y de estas consideraciones. Nos vamos a ir a nuestro último corte comercial. Regresamos en un momento. Estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente. No le cambie. Ya en la recta final de nuestro programa, ya estamos en el último segmento, donde estábamos hablando en el anterior sobre las negligencias de los fenómenos naturales que se han presentado en el país, en distintos estados, distintos partidos, distintas administraciones, pero sí sobre todo en los últimos 10 años. Y hablamos del huracán Otis en Acapulco, en donde les comentaba que una hora antes de que se presentara la llegada de este huracán, y con todos los avisos que se tenían, el secretario de gobierno del estado estaba inaugurando un congreso minero en un hotel importante del país, y fue, de Acapulco, y fue cuando empezaron a tronar las ventanas y las puertas de ese hotel, que se dieron cuenta de que efectivamente pues era real el fenómeno, y que venía pues con toda la fuerza que se había pronosticado, y que ellos pues de alguna manera pues habían de manera irresponsable no haber tomado las medidas pertinentes para esta gran tragedia, que fue una gran tragedia que difícil de dimensionar y difícil de registrar. Y entre esos puntos importantes de negligencia en Acapulco fueron la falta de preparación y respuestas de las autoridades municipales y estatales y federales. Ninguna de las tres tomaron medidas efectivas para proteger a la población ante el huracán, a pesar de las alertas emitidas por organismos especializados. Algo parecido pasó acá en esta zona del sureste, donde 2 semanas antes se avisó de los niveles de agua que iban a caer, y todos los funcionarios pues nomás no respondieron y tomaron las medidas que se debieron tomar. Fue también en Acapulco también fue una descoordinación total y una gran burocracia. La respuesta gubernamental fue lenta, descoordinada, lo que agravó la situación, aumentó el número de víctimas y daños. También pues hubo, ante ya la llegada de recursos, una gran corrupción y malversación de fondos, en donde se hace pues una gran rapiña, y ahora ya no de las personas afectadas, sino de los funcionarios que llevan a cargo ese control de recursos que llegan para ayudar a la población y a dar mal uso de estos recursos. También pues una cuestión clave es la cuestión previa a estos eventos, la falta de inversión en infraestructura, que años anteriores pues tampoco se dio, y que también es una gran bandera para los actuales gobiernos, que se la llevan diciendo pues que hace 10 o 15 años no se hicieron las condiciones de infraestructura que debieron darse, y que hoy pues estamos pagando los platos rotos. No, yo creo que eso ya no aplica. Yo creo que esto ya quien gobierne tiene que entender y conocer las problemáticas actuales y asumir las responsabilidades que esto conlleva. Ya no se vale decir que el anterior tuvo la culpa, y es un discurso también engañatontos, engañabobos, en donde todos los políticos y funcionarios que de alguna manera salen afectados empiezan a decir estas cuestiones de culpas anteriores. En resumen, la negligencia de funcionarios en el huracán Otis en Acapulco se caracterizó por la falta de preparación, descoordinación, burocracia y corrupción, lo que generó graves consecuencias para la población y el medio ambiente. Y bueno, otra vez, yo no tengo nada en contra de la licenciada Laura Velázquez Alzúa, quien es la titular de Coordinación Nacional de Protección Civil en México, pero sí es grave, es delicado que esta licenciada sea en Historia del Arte por el Instituto Cultural Helénico. Necesitamos
gente preparada y capacitada para estos puestos tan importantes que requieren tanta responsabilidad. No podemos tener a una persona que es experta en arte en un escenario de preparación para grandes contingencias y para grandes exigencias que requiere el país. No puede ser que estemos controlados por una licenciada en arte en un puesto tan importante como es Protección Civil. Y bien, pues nos vamos también a un tema que se presentó aquí en Jalisco, que es la avalancha en San Gabriel que ocurrió en 2019, un 2 de junio, y que también se debió a la combinación de varios factores. Y uno de ellos fue la deforestación, y donde toda esta cuestión de expansión de cultivos de aguacate y berry que se llevaron a cabo en la región, pues deforestaron y degradaron el suelo, lo que aumentó la vulnerabilidad del área a deslizamientos de tierra por todas esas condiciones de muchísimo tierra suelta que queda ante esa devastación de bosques y de árboles que para estos procesos de cultivo se llevan a cabo sin ningún control. Aquí la cuestión de irresponsabilidad es la falta de revisión, la falta de monitoreo, la falta de registro de todos estos movimientos de tierra, de todos estos escenarios de donde fluyen las corrientes de agua y generan un efecto de bola de nieve y van creciendo todos estos taludes que genera grandes problemas a las zonas urbanas. También otro problema fue la falta de desasolve y limpieza de los ríos, del río Salsipuedes, que contribuyó a la acumulación de sedimentos y escombros, lo que exacerbó pues esta avalancha. Y bien, pues esta dejó 5 muertos y varias personas desaparecidas, así como más de 3,000 damnificados aquí en Jalisco. Y bueno, pues aquí la experiencia es que se tomen las medidas preventivas adecuadas, con la gente adecuada y con el equipamiento adecuado. Pues un llamado pues a las autoridades en este temporal de lluvias que tenemos que recordar, se termina el 30 de noviembre, todavía falta mes y medio para que este temporal de huracanes se termine. Entonces, un atento llamado a las autoridades de protección civil, federales, municipales y estatales, para que se tomen las medidas necesarias y evitemos todas esas tragedias que se han presentado en distintos escenarios del país. Pues hasta aquí nuestro programa el día de hoy, estimado auditorio. Espero haya sido de su agrado, esperamos haya sido de su agrado. Un agradecimiento a Yair Ramírez, que ha estado muy atento y muy comprometido también aquí con los controles. Y bien, pues nos vemos el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana, aquí en su programa En Frecuencia con el Medio Ambiente. Excelente semana para todos. Hasta pronto.